había perdido y agarré otra y ya la encontré la otra. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día especial, día santo del Señor. Vamos a estudiar en esta mañana la unidad de la deidad en la obra de redención, pero también en carácter y doctrina, la cual es importante conocer porque así como los agentes satánicos se están uniendo, también el remanente necesita estar unido. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas nuevamente para pedir la dirección de nuestro Dios y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda la verdad. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te ruego y te suplico, Señor, que en esta mañana, al estudiar esa oración que tú hiciste con tu Padre por la unidad del remanente, que es una ilustración de la unidad que tiene la deidad, nos exhorta también a salir de la confusión bajo el mensaje del segundo ángel y el mensaje de Apocalipsis 18 cuando dice: salid de Babilonia, pueblo mío, salid de la confusión. Te ruego y te suplico que en esta mañana tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar, para que en cada mente de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, sea a través del Espíritu que nos lleves a todos a la unidad de la fe. Así como ustedes son uno, también nosotros debemos de ser uno. Por eso, Señor, guíanos. Coloca el carbón encendido sobre nuestros labios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Pues todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro divino y amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a mirar nosotros, hermanos, en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. En Apocalipsis capítulo 17 encontramos la unión de tres poderes en Apocalipsis 17. A ver, ¿quién quiere darle lectura en el versículo 1 y el versículo 2? Un voluntario que quiera darle lectura. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo... ¿No comienzo? Sí. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Aquí nosotros, hermanos, encontramos una unión ilícita. Encontramos un tipo de ecumenismo, porque encontramos a la gran ramera. La gran ramera. Encontramos a los reyes de la tierra. Encontramos a los moradores de los cuales gobiernan estos reyes. Y encontramos a unas hijas de una madre. Si nosotros miramos el versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande,
la madre de las rameras. Babilonia la Grande, nosotros sabemos que es la iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la madre. Las hijas son las iglesias protestantes apóstatas que cayeron de la verdad. Por eso se les cuenta como caídas. ¿Con qué otro nombre el apóstol Pablo conoce a las hijas de la ramera? ¿Con qué otro nombre? ¿Con qué otro nombre se le puede conocer a las hijas de la ramera? Protestantismo. Nosotros sabemos que es el protestantismo apóstata, pero vamos a mirar nosotros que esas hijas de la ramera aparecen en el mensaje del tercer ángel. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14 y leemos en el versículo Apocalipsis 14 y el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano. Mira, si ustedes miran ahí en Apocalipsis 14, 9, se menciona a el tercer ángel. Y sigue diciendo, si alguno adora ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. El papado. O la iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la bestia. ¿Y quién es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata o las hijas de la ramera. ¿Ven cómo también se menciona lo mismo que leímos en Apocalipsis 17? Estas hijas de la ramera, que es la imagen de la bestia, se unió a el Estado. Y ya nosotros, fue ahí donde nosotros quedamos en nuestro estudio de hace 2 semanas atrás, que la imagen de la bestia ya se había formado. Encontramos un ecumenismo en Apocalipsis 17. ¿Quiénes no van a entrar en este ecumenismo? Vamos a regresar a Apocalipsis 17 y el versículo 8. A ver quién quiere leerlo. ¿Quiénes no entran en esta falsa unión? 17:8. Y la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Quiénes no van a entrar o quiénes van a entrar al ecumenismo? De la bestia, la imagen de la bestia o de la madre y sus hijas. ¿Quiénes entran a ese ecumenismo? Los que no están escritos en el libro de la vida. Estos entran al ecumenismo. Ahora, ¿quiénes no entran al ecumenismo o a esta unión ilícita? Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Ahora, si nosotros utilizamos el versículo 8, los que entran son los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces quiere decir que los que no entran son los que están escritos en el libro de la vida, del Cordero. Son los que no entran a esta unión ilícita del ecumenismo, de la madre, el papado, sus hijas, las rameritas, o la bestia y su imagen. Son las que están en ecumenismo. Y los que no entran al ecumenismo son los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a mirar nosotros que esto de la unidad tiene que ver con el mensaje del tercer ángel y cómo es que
en Apocalipsis 16:13. A ver quién quiere leer Apocalipsis 16:13. Para que miremos que vuelve a aparecer ahí lo mismo que apareció en Apocalipsis 17. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fíjense, ahí vuelven a aparecer los 3 poderes. Vuelve a aparecer la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Y de la boca de quién más? Del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. ¿Otro nombre para el protestantismo apóstata? Las hijas de la ramera. Otro nombre para el protestantismo apóstata o el falso profeta. La imagen de la bestia. La imagen de la bestia. ¿Y el dragón? Satanás. El espiritismo que sale del abismo. Ahora, miren cómo esta unión se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. En 1893 nosotros miramos que se había formado la imagen de la bestia. Sigue diciendo el hermano Alonzo Trevier Jones, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. El hermano A.T. Jones está citando Joya de los Testimonios, volumen 1, página 150. Así que, ¿qué está citando el hermano A.T. Jones para su argumento? Volumen 2, Joya de los Testimonios, volumen 2. ¿Qué está citando, hermano? El espíritu de profecía. Ahora miren lo que él hace. Lo harán, es decir, los legisladores ya se dieron en 1893 a una ley dominical. Nosotros miramos hace 15 días que ya habían leyes dominicales. Es decir, como dice, ya lo han hecho. ¿Está ya cumplido? La congregación dice, sí, efectivamente, lo han hecho. Y han afirmado públicamente que ha sido con ese expreso propósito. Encontramos la prueba como nunca antes la habíamos visto en el folleto de The Captivity of the Republic, la cautividad de la República. Es un informe de la disertación presentada ante el comité de The Warfare Sunday Closing, que es el decreto del cierre dominical de la Feria Mundial. Así que en 1893 los legisladores ya habían hecho una demanda por una ley dominical. ¿Quiénes estaban detrás de estos legisladores? La iglesia. La iglesia. ¿Quién era esta iglesia que estaba detrás de los legisladores? ¿Quién era esa iglesia? La iglesia protestante. La iglesia protestante. ¿Cómo se llama esa iglesia protestante que estaba detrás de los legisladores ante la demanda de la ley dominical? ¿Quiénes eran estas iglesias protestantes? ¿No eran las iglesias caídas? Entonces no eran las hijas de la madre. Entonces no era la imagen de la bestia. La ramera parió rameritas. La ramera ya había dado hijas. Y las hijas estaban detrás de los legisladores. Es decir, las hijas ya se habían unido al Estado. Y por eso ya habían hecho una imagen como su madre. La madre había colocado una ley dominical. Ahora las hijas estaban colocando una ley dominical cuando se unieron con los legisladores. Eso ya estaba hecho. Hicieron una ley. Ahora miren lo que sigue diciendo. Sigue tomando Joya de los Testimonios el hermano A.T. Jones. Los que temen a Dios, ¿qué dice aquí?
No pueden aceptar una institución que viola los preceptos del decálogo. O sea, es decir, nosotros no podemos entrar ¿a dónde? Al ecumenismo, al juego de ellos, a la unión del dragón, de la bestia y de el falso profeta. No podemos entrar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la violación de los 10 mandamientos. Miren lo que dice. Esa institución establecida por hombres habidos de promoción y popularidad hace referencia a algún precepto del decálogo. Sí, se cita esa institución algún precepto del decálogo. Sí, pues en ese caso los que temen a Dios no pueden aceptarla. Estaban citando el domingo como el día del Señor, un falso día de reposo. Miren lo que sigue diciendo. Una cuestión en este punto, dice el hermano A.T. Jones. Os quiero preguntar si se ha cumplido ya o no. Recordad que ese testimonio se escribió en 1885, lo que leímos anterior. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, ¿qué estaba haciendo el protestantismo en 1885 y 1893? Extendiendo su mano y tomando la del protestantismo. Estaba extendiendo la mano, uniéndose. Ahora miren lo que dice. Cuando extienda la mano, en 1884 dijo que iba a hacerlo. Cuando llegó ese testimonio especial, el del espíritu de profecía, ahora hace un año, 1885, afirmó que iba a suceder. ¿Está ahora sucediendo? Sabemos positivamente que ha extendido la mano. Leamos el testimonio número 33, página 240. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, abjure de tal manera los principios de ¿qué? De su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto, el protestantismo dará la mano ¿a quién? Al papismo. Es decir, cuando se puso la ley dominical en 1888 a 1892, ¿qué ocurrió con la madre y sus hijas? Se dieron la mano. Porque abjuró el gobierno de Estados Unidos, negó lo que había puesto en la Constitución en la enmienda. Exactamente. Se negó ya, después lo negó. Lo rechazó o lo dio por visto y puso eso otro. Por eso en 1888 a 1892, la madre de Apocalipsis 17:5 y las hijas de la ramera, ¿qué hicieron? Se dieron la mano. ¿En qué ellas estaban de acuerdo ahora? En la unión de la iglesia y el Estado, y en el domingo. Estaban unidos. Ahora miren lo que dice. ¿Ha dado ya la mano al papismo en ese acuerdo y en el proceso de conseguirlo? Se ha dado la mano con el papado. Por lo tanto, eso se ha cumplido ya. ¿No os parece? Sí, el testimonio se ha cumplido, pues hasta ese punto. Así que, ¿esperamos nosotros que se vaya a dar la mano? No, la mano ya se la dieron. Las manos ya están unidas. Por eso es que nosotros miramos que todas las iglesias protestantes caídas van al Vaticano. Y allá se reúnen con el Vaticano, porque ya están unidos. Por eso es que ha habido siempre concilios mundiales de iglesia.
Porque están unidos. Están unidos. Ya se dieron la mano. ¿Están de acuerdo? Miren lo que sigue diciendo. Seguimos con ese mismo párrafo del testimonio 33. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Eso ya ocurrió. Ya se dieron la mano. Y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Lo que siempre ha sido Roma, déspota. Lo que siempre ha sido Roma. Ahora miren lo que en lo que estamos ahorita, hermanos, ¿eh? Fíjense en lo que estamos ahorita. Ya se dio la mano con el papismo, el protestantismo. Es decir, que la boca, lo que salió de la boca de la bestia y lo que salió de la boca del falso profeta, los llevó a la unión. Miren en lo que estamos ahorita. En estudios precedentes y mediante los últimos testimonios habidos al respecto, ya hemos visto que es mediante la influencia ¿de quién? ¿Del gobierno de qué nación? De Estados Unidos, como todas las naciones van a ser traídas hacia el papado. ¿Qué decía Apocalipsis 17:2? A ver quién quiere volverlo a leer. Apocalipsis 17:2. ¿Qué dice la Biblia? Y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué va a hacer el espiritismo? ¿Hacia dónde va a llevar el espiritismo a los reyes de la tierra? Han fornicado con Roma. El espiritismo va a ser en los reyes de la tierra a que regresen al papado. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Pues los presidentes. Los presidentes. Los presidentes tienen que regresar ¿a dónde? Al papado. Al papado. Todos los presidentes van a regresar al papado. Los reyes de la tierra. ¿Cuántos dice ahí la Biblia? Todos. Todos. Por eso miren lo que sigue diciendo. Es mediante la influencia del gobierno de Estados Unidos como todas las naciones van a ser atraídas hacia el papado. ¿Qué rey o qué presidente va a utilizar Satanás para llevar a todos los demás reyes de la tierra para que se inclinen ante el papado? ¿O qué dice aquí? El de los Estados Unidos. ¿Saben que ahí es donde entra el despotismo de los Estados Unidos en la actualidad? ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? No está poniendo leyes que está sujetando a los demás reyes de la tierra. A través de los aranceles, a través de las leyes legislativas, Y a través de amenazas de invasión. a través de amenazas de invasión, a través de conquistas. La Biblia dice, y el espíritu de profecía nos confirma, que todos los reyes de la tierra se van a inclinar ante el papado. Y dice que va a tener a uno por cabecilla, que es el rey de los Estados Unidos de Norteamérica, que va a comenzar ese movimiento para que todos los reyes de la tierra se sujeten al papado. Miren qué más sigue diciendo. Y una vez que eso haya sucedido, es porque todavía no ha sucedido. Será este mismo país que dice, el que dé vida a qué cosa, a ese espíritu tiránico
que se extenderá por todo el mundo. Así que, ¿dónde tiene que comenzar el despotismo y la tiranía? En los Estados Unidos. ¿Con quién? Con su líder, con el rey, con el presidente de esta nación. Y así le llaman, pastor, tirano, que es un dictador. Lo estamos mirando en las noticias. Los mismos senadores, los mismos republicanos, los mismos demócratas dicen que Donald Trump es un déspota, que es un tirano. Un racista también es. Y algunos republicanos y demócratas dicen que están mirando cómo en la Casa Blanca se está sentando las bases para colocar de lo que ellos venían huyendo, que era la realeza. Y están diciendo, nosotros no tenemos reyes, pero pareciera que tenemos un rey. ¿Se dan cuenta cómo las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos? Sigue diciendo, así pues, ese es el punto en que nos encontramos. Veamos qué es lo que falta, lo que está por venir. Va a citar el testimonio número 32, la página 207. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano, ¿con qué? Así que miren, primero, Satanás hace que el papado, ¿con quién se dé la mano? Con el protestantismo. Ahora, Satanás, ¿qué va a hacer en su segundo movimiento? Que el papado, con el protestantismo apóstata, se den la mano ¿con qué? Con el espiritismo. Satanismo. ¿Y qué es el espiritismo, hermanos? El espiritismo es satánico. Pero ¿cómo se manifiesta el espiritismo? Pues haciendo falsas curaciones, hablando en lengua según ellos. ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzó el espiritismo en 1848? Sí, en la casa de las hermanas Fox. En la casa de las familias Fox. ¿Qué ocurría en esa casa? Oían ruidos, pisadas, Cogidos. rugidos. ¿Quiénes se manifestaban en esas casas? En esa casa. Los espíritus de demonios. ¿Qué hacían esos espíritus de demonios? Se querían comunicar. ¿No hacían milagros? Después. De ahí salió la huida. Miren lo que vamos a mirar ahorita. En esto estamos ahorita. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, todo se ha cumplido ya. Hasta justo antes de este último punto. A partir de ahí está un pendiente de cumplimiento. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la triple influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. La primera unión entre el papado y sus hijas, la imagen de la bestia, derribaron el protestantismo. Pero cuando el papado y las iglesias protestantes caídas se den la mano con el espiritismo, van a tumbar el republicanismo. ¿Y qué es el republicanismo? El republicanismo ya no son reyes, son un civil de los mismos habitantes que gobierna una nación. Eso es el republicanismo. El republicanismo es lo contrario a la realeza y la monarquía. El republicanismo es
cuando el pueblo se gobierna a sí mismo. Eso quiere decir que cuando se una con el espiritismo es porque va a regresar el despotismo, va a regresar la tiranía, va a regresar que el gobierno, que el pueblo ya no se gobierna así solo, sino que ahora es gobernado por un hombre, por un rey, por un tirano. Así que el espiritismo lo que va a hacer es ahora derribar el republicanismo, que la nación ya no se gobierne a sí misma, sino que ahora sea gobernado por un hombre. ¿Y qué va a utilizar para derribar al republicanismo? Pues de la ley dominical. El espiritismo. ¿Qué va a utilizar para derribar al republicanismo? Espiritismo. ¿Y qué es espiritismo? El espiritismo es hacer milagros. Que viene de Dios. Milagros que vienen de Dios. Es lo que es. Viene de Satán. Y que como Dios lo ha protegido, No lo mataron. como Dios es el que lo está dirigiendo, entonces queremos a ese rey que nos gobierne. Ya no necesitamos la voz del pueblo. Necesitamos la voz de un rey. ¿No han ustedes mirado cómo el rey dice, Dios me salvó para gobernar esta nación? ¿Y qué es lo que dice todo el pueblo? Lo creen, le aplauden. Estoy sacando una conclusión. No lo iban a matar, entonces. No lo iban a matar. Son poderes satánicos que están detrás de todos estos movimientos. Y es el espiritismo el que está trabajando detrás de todo esto, para cumplir la profecía. Ahora, ¿qué nos dijo Apocalipsis 17:2? Vuélvanlo a leer. ¿Qué nos dijo Apocalipsis 17:2? 17:12. Y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Están obnubilados. Fíjense, los reyes de la tierra, el testimonio del Espíritu de profecía nos dice que esta nación, ¿cuál nación? Los Estados Unidos, ¿qué va a hacer con los demás reyes de la tierra? Que regresen ¿a dónde? Al papado. ¿Y qué va a utilizar para que regresen al papado? Va a utilizar al falso protestantismo y al espiritismo. No está el rey de esta nación haciendo que los demás reyes, al promulgar que Fátima fue la que los salvó, regresen a Roma. Los demás reyes de la tierra, ¿se acuerdan ustedes cuando la bestia era la que se metía para hacer las alianzas de paz? Y ahora, ¿quién es el que se está metiendo para hacer las alianzas de paz? Los Estados Unidos de Norteamérica. Haciendo lo mismo que hace el papado. ¿Qué dice que iban a hacer todos los reyes de la tierra? ¿A dónde van a regresar? A Roma, al papado. ¿Y qué es lo que va a utilizar? El
Espiritismo, falsos milagros. Miren lo que sigue diciendo. Cuando junto con sus manos, con el papado, fue para establecer una institución papal, las iglesias protestantes en 1888, tal como nos había predicho ¿quién? El testimonio del espíritu de profecía que se imprimió en el boletín, poniendo de lado el memorial de Dios y estableciendo en su lugar el falso sábado, procediendo así, se ha dado las manos con el papado. Ha establecido la institución del papado en lugar de la institución divina. Hasta ahí se ha cumplido. Se ha cumplido al darse las manos con el papado. Lo que falta es que se dé las manos con el espiritismo. Entonces, bajo la influencia de esta triple unión, todo principio, no solo como de gobierno protestante, sino también republicano, será ¿qué cosa? Repudiado. Un gobierno republicano es un gobierno del pueblo, en contraste con uno monárquico. ¿Cuál es el propósito de Satanás al obrar todos esos milagros? Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga ¿qué cosa? Provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, que va a ser el rey de los Estados Unidos, que va a propagar las mentiras y las seducciones papales. Le hago la pregunta, ¿el espiritismo no tiene que ver con que los muertos hablan? ¿Con que los muertos hacen milagros? ¿El espiritismo no tiene que ver con falsos milagros? ¿Con apariciones? ¿Y qué es lo que está haciendo esta nación? No está propagando las mentiras y las seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esto lo pueden encontrar en el boletín de la Conferencia General de 1893 del 26 de marzo. Léanlo. Es el libro del tercer ángel, ¿verdad? Es el libro del hermano Atellón del mensaje del tercer ángel. Yo estoy siguiendo los sermones de eso un montón. Ahora, hermanos, esta es la unidad que Dios quiere para su remanente. No, esa no es la unidad que Dios quiere para su remanente. ¿Cuál es la unidad que Él busca? Vamos a leerla. Mateo 28, 19. Esta es la unidad de la deidad en la obra de redención. Allá miramos la unidad de Babilonia. El dragón, la bestia y el falso profeta. La unidad de Babilonia. Ahora vamos a mirar la unidad de la deidad que tiene una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Miren la unidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la deidad. En Efesios 4, versículo 4 al 6, ahí está la deidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la deidad. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6.
también está la deidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y en todos, es el mismo. Ahí está la deidad. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la deidad. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, es decir, Cristo, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Ahí está la deidad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿en qué? En la verdad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La deidad nos va a decir el espíritu de profecía que se unió para algo. A ver quién quiere leer esta cita. Un voluntario que la lea. La gloria del Evangelio se funda en el principio que para restaurar en la raza caída la imagen divina es necesario que la generosidad se manifieste constantemente. Esta obra comenzó en las cortes celestiales. La divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención. ¿En qué están unidos la deidad? En el plan de redención está unida la deidad. Ahora les hago la pregunta. ¿Satanás también está unido con sus secuaces? También están unidos. Y les hago la pregunta, ¿la deidad está unida o no está unida también? También está unida. A ver quién quiere leer esta otra cita. ¿Cómo trabajan? ¿Trabajan separados o trabajan unidos? En la gran obra final nos encontraremos con las perplejidades que no sabremos cómo manejar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está en la rueda y que Dios cumplirá sus promesas. Reunirá del mundo un pueblo que le sirva en justicia. ¿Cómo trabaja la deidad? Unidos. Trabajan unidos. ¿Cómo trabajan los secuaces de Satanás? Unidos también. O sea que miramos que allá hay unidad. Les hago la pregunta, entonces en el remanente ¿no debe de haber unidad? Amén. También tiene que haber unidad. Miren lo que dice la carta número 89C de 1897. ¿Cómo trabajan los ángeles? Vamos a mirar. ¿O quiere leer, hermano Oscar? Ojalá todos pudieran contemplar a nuestro precioso Salvador tal como es, un Salvador, que su mano aparte el velo que oculta su gloria de nuestros ojos, aparece en su elevado y santo lugar. ¿Qué veremos? Nuestro Salvador no está en actividad de silencio e inactividad. Está rodeado por seres celestiales, querubines y serafines, miriadas y miriadas de ángeles. Todos esos seres celestiales tienen un propósito superior a todos los demás.
en el cual están intensamente interesados. La iglesia de Cristo en un mundo de corrupción, todas esas huestes están al servicio del príncipe del cielo. Ensalzan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están trabajando para Cristo, bajo su mandato, para salvar hasta lo sumo a todos los que dependen de Él y creen en Él. Estos seres celestiales se apresuran en su misión, haciendo en favor de Cristo aquello que Herodes y Pilato hicieron contra Él. Se unen para destacar el honor y la gloria de Dios. Están unidos en una santa alianza, en una grandiosa y sublime unidad de propósito, para mostrar el poder, la compasión, el amor y la gloria del Salvador crucificado y resucitado. ¿Cómo están los ángeles, hermanos? Unidos también. ¿Con quién están unidos los ángeles? Con Dios, con la deidad. Los ángeles están unidos con la deidad. Ahora les hago la pregunta, hermanos. Hay un mensaje que se va a dar en este último tiempo. A ver quién quiere leer Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Un voluntario. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Les hago la pregunta. ¿Cómo se llama este mensaje de Apocalipsis 18 del 1 al 4? El clamor de la caída de Babilonia. ¿De dónde se nos manda a salir? De Babilonia. De Babilonia. Babilonia ya cayó. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión. ¿Y cuántos han bebido de esa confusión que dice la Biblia? Todos los reyes de la tierra y todos los moradores de la tierra. ¿Qué han hecho? Han bebido. Aún los que hacen negocios con Roma. Aún los que hacen negocio con Roma. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuál es el mensaje del versículo 4? Salid de Babilonia, pueblo mío. En otras palabras, el ángel dice: salid de la confusión, pueblo mío. Salid de la falsa unión, pueblo mío. ¿Qué significa que han bebido todas las naciones y todos los reyes del vino de su fornicación? ¿Qué significa? Están participando de los pecados. ¿Qué significa beber? ¿Qué significa el vino en profecía? Doctrinas. Han aceptado las doctrinas falsas bajo una unión ilícita que va a llegar a los reyes de la tierra, que ha llegado a los reyes de la tierra, que va a llegar a los moradores de la tierra, que ha llegado a los moradores de la tierra. ¿De dónde nos dice el ángel que debemos de salir? De esa confusión, de Babilonia. Les hago la pregunta. Estos ángeles, cuando salen del lugar santísimo, ¿cómo salen? ¿Será que no salen con un mismo propósito? Cuando salen del trono de Dios, ¿será que no salen con una santa alianza? ¿Será que no salen con una grandiosa y sublime unidad de propósito? ¿O será que sale un ángel que llega a la iglesia de Éfeso y trae un mensaje? Y luego sale el otro ángel que llega a la iglesia de Pérgamo, pero trae otro mensaje diferente que el que trajo el mensaje a la iglesia de Éfeso.
¿O es que todos los ángeles están unidos en los mensajes? Están unidos, ¿verdad? Porque los ángeles no están en confusión. Les hago la pregunta, hermanos, estos ángeles que vienen del cielo, ¿traen vino de Babilonia? ¿Será que estos ángeles traen falsas doctrinas? No. ¿Y de dónde nos manda el ángel que salgamos? De Babilonia. ¿Cómo quiere Dios que nosotros estemos? Miren lo que dice, a ver quién quiere leerlo. Carta 89, página 1897. Estos ejércitos del cielo ilustran con su servicio lo que debería ser la iglesia de Dios. Hasta ahí. ¿Qué ejemplo tienen los ángeles? ¿Para quién es ese ejemplo? Oh, para nosotros. Es decir, lo que habla el hermano Oscar, ¿quién tiene que hablar de la misma manera? El hermano Enrique. Y lo que habla el hermano Enrique, ¿quién tiene que hablar de la misma manera? Elizabeth. Y lo que habla Elizabeth, ¿quién tiene que hablarlo? Hugo. Y lo que habla Hugo, ¿quién tiene que hablar lo mismo? Yesenia. Y lo que habla Yesenia, ¿quién tiene que hablar lo mismo? Nieves. Y lo que habla Nieves, ¿quién tiene que hablar lo mismo? El hermano Oscar. Y lo que habla el hermano Oscar, ¿qué tiene que hacer el otro? También tiene que hablar lo mismo. Y Aranda tiene que hablar lo mismo. Es decir, que todos hablen una misma cosa. Esa es la unión de Dios. Donde no hay confusión. Donde hay verdad. Donde está en armonía con el plan de la deidad. Con la unidad celestial. Con la unidad de los ángeles. Pero ¿saben qué es lo que pasa hoy en día? Que el hermano César o Oscar habla diferente que el hermano Enrique. Y el hermano Enrique habla diferente que el hermano Oscar y que la hermana Elizabeth. Y tienen su gente. Y la hermana Elizabeth habla diferente que Yesenia y que Oscar y que Enrique. Oh, pero nos llamamos el pueblo de Dios y el remanente de Dios. ¿No es así? No estamos en una Babilonia, díganme, hermanos. Sí, pero la Biblia dice que esa no es la unidad que Dios busca. La Biblia dice que nuestra unidad tiene que ser como la unidad de los ángeles y la unidad de la deidad. Una misma cosa, una misma fe, una misma doctrina, un mismo espíritu, un mismo propósito. Siga leyendo, hermano Oscar. Cristo está trabajando en favor de ellos en los atrios celestiales, enviando sus mensajeros a todas partes del globo para que ayuden a cada sufriente que acude a Él en busca de ayuda, de vida espiritual y conocimiento. La iglesia de Cristo en la tierra está en medio de la oscuridad moral de un mundo desleal que está hollando la ley de Jehová. Pero su Redentor, que ha comprado su rescate con el precio de su propia preciosa sangre, ha ordenado todo lo necesario para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado por la luz del mundo, en posesión de la gloria de Emmanuel. Los brillantes rayos del sol de justicia, brillando a través de su iglesia, reunirá en el redil de Cristo a cada oveja perdida y extraviada, que vendrá a Él y hallará refugio en Él, encontrará paz, luz y gozo en aquel que es paz y justicia eterna. Vamos a leer nosotros en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. En el capítulo 7, versículo 16. A ver quién quiere leerlo. Juan 7, 16. Juan 7, 16. 16, ¿no? Respondiéndoles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. 18. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca,
Mas el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Les hago la pregunta, hermanos. La doctrina que hablaba Cristo, ¿de quién era? Del Padre. ¿Tenían la misma doctrina? Sí. Y la doctrina que nos va a enseñar el Espíritu Santo será igual que la del Padre y que la del Hijo. Exactamente igual. Entonces, ¿están unidos en doctrina o no la deidad? Sí, están unidos. Miren lo que dice el Evangelio de Juan ahí mismo, en el capítulo 17 y el versículo 17. A ver quién quiere leerlo. 17. 17. ¿Qué dice la Biblia? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Les hago la pregunta. ¿Qué es lo que nos santifica? La verdad. La verdad. Versículo 18, ¿qué dice? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo nos envió Cristo? Con la verdad. Con la verdad. ¿Cómo envió Dios a Jesucristo? Con la verdad. ¿Y cómo dijo Cristo que iba a enviar al Consolador? El Espíritu de verdad. Con el Espíritu de verdad. Con la verdad. Pastor, por eso el ataque a la deidad, a la Trinidad actualmente de la iglesia, que dicen que la separan, unos creen en uno, el otro en otro, para atacar este mensaje, La unidad. la unidad. Ahora, Pastor Amado, ¿cuál es la diferencia de Trinidad a deidad? ¿Cuál es la diferencia? hay una diferencia muy grande entre deidad y Trinidad. Todos los pioneros, es más, mejor se las ilustra con la Biblia y luego vamos con los pioneros. Aunque el tema no es la Trinidad y no es, estamos hablando de la unidad de la deidad, pero en otra ocasión vamos a tocar el tema de la deidad y la Trinidad Más amplitud. con más amplitud. Vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 1. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 13:1. Dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Hay una bestia. ¿Cuántas cabezas tiene? 7. Imagínense ustedes a un cuerpo con 7 cabezas. Si ustedes se imaginan a un cuerpo con 3 cabezas, eso es la Trinidad. Un cuerpo con 3 cabezas. Eso es la Trinidad. Y este tiene 7. Por eso los pioneros decían, la Trinidad es una monstruosidad. Los pioneros no creían en la Trinidad. Los pioneros creían en la deidad. La deidad es un Dios personal, Padre, un Señor Jesucristo personal, distinto del Padre, y un Espíritu Santo personal, distinto del Padre y del Hijo. En la Trinidad los tres están representados en un solo cuerpo con 3 cabezas. Tipo católico. Tipo católico. Eso es la Trinidad. Eso es. Una monstruosidad. Es decir, ustedes han mirado algunas fotografías de 3 cabecitas en un cuerpo o 2 cabecitas en un cuerpo. ¿Qué se ha hecho con la imagen de Dios en ese cuerpo? Se ha alterado. Se ha degenerado. Y hasta tal grado no es por
ofender, pero hasta el tal grado se mira como una monstruosidad, porque eso no es la imagen de Dios. No es la imagen de Dios. Ahora, la Trinidad es pagana, es de origen pagano. Vamos a encontrar nosotros en las creencias de los primeros adventistas durante los primeros 50 años que ellos nunca utilizaban la palabra Trinidad para hablar de la deidad o de la divinidad. Nunca se expresaron así. Siempre se expresaban de Dios como deidad o divinidad. La divinidad o la deidad. Entonces hay una gran diferencia entre Trinidad y deidad. Nosotros como iglesia no podemos usar esa expresión Trinidad. Debemos de usar la expresión bíblica, deidad o divinidad. Como ellos dicen, Santísima Trinidad. Eso es católico. Santísima Trinidad. No se debe utilizar. No podemos, porque es de origen pagano. Es mejor utilizar, como dice la Biblia, deidad o divinidad. Esa es la palabra de Dios inspirada por Dios a través de los santos profetas y de sus santos apóstoles. Deidad o divinidad. En otra ocasión vamos a tocar más a fondo, porque es un estudio de 1844 hasta 1915, que fue cuando vivió la mensajera del Señor. ¿Puedo hacerle una pregunta? A veces digo, ¿se puede orar al Espíritu Santo aparte? Bueno, al Espíritu Santo no se puede orar, porque tenemos el modelo de Jesús. ¿El modelo de Jesús cuál es? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y luego el Señor Jesús dice, y todo lo que pidieras en mi nombre, creyéndolo, lo vas a recibir. Pidiéndolo en el nombre de Jesús. Él es el puente. Jesús es el mediador. Yo le escuché a un pastor adventista llamado Enríquez. Pastor adventista. Sí, que habló en este programa de este hermano Sandy Morenito. Ajá. Tenemos que orar, dijo, al Espíritu Santo. No. Yo dije, ¿cómo? Eso no puede ser. Entonces, No podemos. aclarar. No podemos. Tenemos que mantenernos en la regla bíblica. Eso es lo que hace la diferencia del remanente. El remanente, hermanos, si ustedes leen Conflicto de los Siglos, los primeros cristianos, dice la Biblia, que eran un pueblo celoso de la doctrina. No les cambiaron nada. Ellos no se andaban con cuentos, a ellos no les gustaba que les cambiaran las cosas. Ellos dicen que preferían mejor la desunión que la unión para violar los principios de su fe. Dice, era 1000 veces estar separados que unidos por el error. Lo que está sucediendo. Lo que ahorita está sucediendo. Pero para regresar, lo mismo que enseña el Padre es lo mismo que va a enseñar el Hijo. Tienen la misma doctrina. Y el Espíritu Santo dice que nos va a redarguir. Miren lo que dice. Deseado de todas las gentes, página 625. Cuando Él, el Espíritu de verdad, viniere, ¿qué va a hacer? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ¿dónde? En nuestra mente. Ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Les hago la pregunta, ¿qué es lo que va a grabar el Espíritu Santo en nuestra mente? Los 10 mandamientos. ¿Qué más? La verdad.
Les hago la pregunta, ¿el Espíritu Santo puede grabar en nuestra mente mentira? No. ¿Quién es el que graba en nuestra mente mentira? Satanás. Ahora les hago la pregunta. ¿Se han preguntado si lo que tenemos grabado en nuestra mente es verdad o es mentira? ¿Se han preguntado si lo que tienen grabado aquí es verdad o es mentira? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hemos estudiado. Pero te hago la pregunta, ¿lo que has estudiado es verdad o es mentira? Porque si lo que tenemos grabado en nuestra mente es verdad, es lo que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y nos va a hacer hablar. Pero si lo que tenemos grabado en nuestra mente es mentira, ¿quién nos los puso ahí? Satanás. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Mentira. Entonces les hago la pregunta. ¿Es importante que nuestra unidad esté con la unidad del cielo? Miren, vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo. Pastor, hermano, la última pregunta. A ver, hermano. Entonces, el Espíritu Santo, dijo el pastor, es otro Dios. Porque son tres personas. Ujú. Esa respuesta, hermano, se la voy a dar cuando lleguemos al estudio de la deidad. Mateo. Mateo capítulo... Ya es la continuidad del tema, ¿verdad? Mándeme. Ya es la continuidad del tema. Sí, ya estamos en la continuidad del tema. Capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18. A ver quién quiere leerlo. Sí. Mateo 4, 18. Yo no tengo hasta 17. Y andando Jesús. Ajá, léalo, hermano. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Versículo siguiente. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿En qué iba a convertir Cristo a estos discípulos que estaba llamando? En pescadores de hombres. Sí. ¿Otro título para pescadores de hombres? Los ¿Otro título para pescadores de hombres? Salvar almas para Cristo. salvación de almas de Dios. ¿No será predicadores? Predicadores. ¿Maestros? ¿Pastores? Sí. Miren lo que dice. A ver quién quiere leerlo. En sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente entre ellos. Para que se oiga en el audio, hermano Aranda. A ver, ¿qué dice? En sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano, Leví Mateo, y el celote Simón. El intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro, y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinando a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo, con sus hermanos. Hasta ahí. ¿Cómo eran los discípulos, hermanos, en sus hábitos Todos tenían y en su temperamento? ¿Cómo eran? Todos tenían un Carácter. ¿Estaban unidos en sus temperamentos? ¿Estaban unidos en sus hábitos? Pero les hago la pregunta, ¿llegaron a estar unidos en sus hábitos y temperamento, que es el carácter? Sí. Más adelante. Cuando Cristo los tomó como ovejas descarriadas. Pero cuando Cristo los dejó y los mandó a que estuvieran 10 días en el aposento alto,
de donde iban a recibir el Espíritu, ¿cómo quedaron? Quedaron unidos. Miren lo que dice. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo, y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, uno en doctrina y uno en espíritu. Les hago la pregunta, ¿cómo tenían que estar los apóstoles? Oh, cada quien creía lo que quiera. Oh, cada quien, pues yo me comporto así, y que a mí qué me da que el hermano se comporte así. No, pues yo tengo mi fe y el hermano tiene su fe. Así estaban los discípulos. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace la deidad? ¿Qué es lo que hace la divinidad? Une, nos quita nuestros malos hábitos, nos quita nuestro mal temperamento, nos renueva en nuestro carácter, nos lleva a una misma fe, a una misma doctrina y a un mismo espíritu. Es decir, que cuando Pedro salía a predicar, porque había sido llamado para ser pescador de hombre, él no iba a predicar diferente de lo que predicaba Mateo. Ni Mateo predicaba diferente de lo que predicaba Felipe. Ni Felipe creía de una manera diferente de lo que creía Zebedeo. Cuando los 12 discípulos salían, ya cuando Matías estaba con los 12, salían predicando lo mismo. Pero ¿cómo está la iglesia hoy? No, pues el hermano Aranda sale allá a dar su estudio y el hermano Aranda dice, no, pues yo creo esto. Luego le dice al hermano Oscar, hermano Oscar, mire, esta semana yo no voy a poder ir, pero vaya usted a darle el estudio al hermano. Va el hermano Oscar y no, pues es que el hermano Aranda me dijo que las 7 trompetas están en el pasado y luego usted viene y le presenta las 7 trompetas que están en el futuro y el hermano que está ahí al siguiente día va el hermano Enrique y le dice, bueno, pues yo traigo la continuación de las 7 trompetas. Y le pregunta el hermano, ¿y en qué contexto la va a dar? ¿En el pasado o en el futuro? Va a quedar confuso. Predican lo mismo. ¿Verdad que no? Y esa es la unidad que Dios quiere. Esa es la unidad que el Espíritu Santo va a traer. Esa es la unidad que dejó Cristo y por la que Cristo oró por sus discípulos. ¿Verdad que no? Sin embargo, saben que eso es lo que hoy en día muchos adventistas siguen. Muchos adventistas siguen. El mensaje dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de la confusión. Jesse, creo que por ahí había una tabla de los 10 mandamientos. Creo que por ahí miré una tabla de los 10 mandamientos. O creo fue allá en el carro que traemos. En los 10 mandamientos, hermanos, viene un llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel. A ver, ¿quién quiere leer Éxodo 20, versículo 2? Éxodo 20, versículo 2. Éxodo 20, versículo 2. 22. A ver, ¿quién quiere leerlo? Yo soy. Ajá, léalo, hermano. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿De dónde dice la Biblia que sacó Dios a Israel? De la casa de esclavos, de siervos. Yo te saqué de Egipto. ¿De dónde dice el mensaje de Apocalipsis 18 que debemos de salir? Yo te saqué de Babilonia, pueblo mío, de casa de siervos y de esclavitud y de confusión. Cuando nosotros, hermanos, tengamos los 10 mandamientos en nuestro corazón, no va a quedar ningún espacio
para la confusión. Porque la ley dice que es pura, santa y buena, y es la verdad. Aquí no hay mentira. En la palabra de Dios no hay mentira. En los testimonios no hay mentira. Todo está en completa armonía y unidad. Este es el prólogo de la ley, el 2. Cuando nosotros tengamos esta ley, vamos a ser cuidadosos para no levantar falso testimonio en contra de la palabra de Dios, en contra de los testimonios. Eso muchos no lo ven y no lo entienden. Porque la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4 dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y la Biblia nos manda a salir de Babilonia, pero ¿es una Babilonia literal o es una Babilonia espiritual? Es una Babilonia espiritual donde mora la confusión. Para que no nos confundan. Donde cada quien cree lo que quiere, hermanos. Pero esa no es la unidad que Dios le dio a través del Señor Jesucristo a sus discípulos. Ellos estaban unidos en una fe, en una doctrina y en un mismo espíritu. Todos hablaban la misma cosa. Hermano, ahí dice algo igual de una fe. De acuerdo a lo que estamos estudiando ahora, Zwinglio y Lutero estaban unidos en una fe y daban el mismo mensaje. Y ellos dijeron que no se vieron, pero hablaban lo mismo. ¿Quién era el que los unía? El Espíritu de verdad. Ese es el que nos une, el Espíritu de verdad. Miren lo que sigue diciendo. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos ¿de qué? De una mente y de un mismo criterio. ¿A qué grado debemos de llegar? A una misma mente y a un mismo criterio. Mismo espíritu. Pero la clave, pastor, nuevamente es el corazón. El corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es receptible a reconocer cuando estamos equivocados y está preparado para recibir la verdad que Dios quiere impartir? Por eso le digo que estudiando, pues nos damos cuenta que, como le dije la otra vez, todos nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo para poder, ¿qué? Estar en unidad. O sea, ahí es la base principal, dale uno nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Para que seamos transformados. Por eso miramos nosotros aquí. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a sus discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra, ¿cómo? Sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Su iglesia aquí en la tierra, ¿con quién está unida? Con la iglesia en el cielo. Les hago la pregunta, ¿lo que cree la iglesia en el cielo también lo debe de creer de la misma manera la iglesia en la tierra? Sí. Dice aquí, la divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionar un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo
para restaurarle a la semejanza de Dios y habitarle para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que seamos ¿qué? Unidos con Cristo. Podamos realizar las obras del Señor. Vamos a leer Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Miren por lo que oró Cristo. Juan capítulo 17. Versículo 21. Juan 17, 21. Dice así, Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 20. 20. Ajá. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 22. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Hasta ahí. ¿Por qué oró Cristo, hermanos? Que seamos uno. Para que seamos uno ¿con quién? ¿Con el hermano? Oh, con Cristo. Dice, para que seamos consumadamente uno. Dice. Perfectamente uno, dice ahí. El 22 dice, y la gloria que me diste yo les he dado, so que pedirle esa gloria. Ahora les hago la pregunta, hermanos. Nuestra unidad, ¿con quién debe de estar? Con Cristo. Pero ¿saben cuál es la unidad que hoy en día el mundo busca? Oh, es que yo quiero estar unido con Aranda. Me gusta como lo que Con el piensa. pastor. O yo quiero estar unido con el pastor. Oye, pero el otro pastor, no, es que este me gusta lo que dice. ¿Se dan cuenta cómo pensamos? Predica bonito. Oh, es que mira, yo pienso como él. Pero yo no pienso igual que él. Pero como a mí me gusta lo que él me dice, oh, pues yo quiero estar unido con él. O a veces buscamos intereses. Bueno, es que no estamos del todo unidos en lo que pensamos, pero creemos en algo. Entonces vamos a unirnos. ¿Saben qué es lo que está pasando mucho? El hermano Oscar tiene un puesto de avanzada. Y el hermano Aranda tiene un puesto de avanzada. Vamos a unirnos, hermano. Oye, pero es que yo creo diferente y tú crees diferente. No importa, vamos a unirnos. Total. Yo te ayudo, tú me ayudas, estamos unidos. Esa es la gloria que va a dar la deidad a la humanidad, esa unidad. No es la unidad de Babilonia. No están así unidos en Babilonia. Cada quien cree lo que quiere, cada quien piensa lo que quiere y cada quien predica lo que quiere. Y todos son hijos de Dios. Y todos son hijos de Dios. Y cuando no se predica, cuando uno no le gusta lo que predica el otro, se echan ahí ¿Sí? uno al otro y lo dan a conocer al mundo. Y eso es algo como que... Se forma la cámara ¿Qué húngara. está pasando? Y hasta con enojo y coraje. Todo eso es confusión, hermana. Todo eso es confusión. Y les hago la pregunta. Y no a veces andamos ahí nosotros. La unidad de quién debemos de buscar. Entonces, ¿a quién debe de buscar usted? A Cristo. ¿Quién va a ser su maestro? Cristo. ¿Iba a decir algo, hermano Oscar? No, está bien. Miren lo que dice. Qué afirmación maravillosa. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos. No destruye la personalidad de ninguno de los dos. ¿Son uno en qué?
Uno en propósito, uno en carácter, pero no en persona. El hombre llega a participar de la naturaleza divina, participando del Espíritu de Dios, conformándose a la ley de Dios. Cristo hace que sus discípulos lleguen a una unión viviente con Él y con el Padre. El hombre es hecho completo en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en la mente humana. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y virtud de Cristo y de su poder. Para eliminar los pecados. Les hago la pregunta, hermanos, cuando se imponga la ley dominical, ¿con quién va a querer estar usted unido? ¿Con el pastor o con Cristo? ¿Con quién va a querer estar usted unido? ¿Con ese puesto de avanzada o con Cristo? ¿Quién es el que nos va a sostener? ¿El puesto de avanzada, el pastor, el predicador o Cristo? ¿Quién? Cristo, hermanos. El mensaje del tercer ángel nos lleva a Cristo. El mensaje de salir de Babilonia es que salgamos de esa confusión y vayamos a Cristo. ¿Cómo deben de estar los ministerios? Unidos. Vamos a traerlo ahora a los ministerios. ¿Quién colocó los ministerios? La Biblia dice que es Cristo. Ahora, el hermano Oscar tiene un ministerio y el hermano Enrique tiene su ministerio. ¿Cómo deben de estar los dos ministerios? Unidos. ¿Unidos en qué? Es la pregunta. Unidos en doctrina, en fe, en espíritu, en pensamiento, en carácter, en propósito. Y les hago la pregunta. ¿Así están unidos los ministerios hoy en día? No, muy lejos. Les hago la pregunta, hermano. ¿No estamos en Babilonia, pues? Estamos en una completa Babilonia todos nosotros. Salimos de la corporación. La corporación también está en Babilonia. Pero nosotros nos trajimos a Babilonia con nosotros. Como los judíos, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿No iba Egipto todavía dentro de ellos? Cruzaron el Mar Rojo cuando fueron bautizados y no seguía Egipto todavía en ellos. No llegaron allá al desierto y el Señor les dijo, miren, les voy a dar maná. No, nosotros queremos las ollas de Egipto. No seguía Egipto todavía en ellos. O llegaron a la tierra de las aguas amargas y ellos no pidieron agua y el Señor les dijo, les voy a dar agua de la roca. Ah, no, nosotros queremos de las de Egipto. Llegaron al monte Sinaí, el Señor les dio sus 10 mandamientos y ellos dijeron, nosotros queremos a un becerro de oro, como de Egipto. Les hago la pregunta, ¿salieron de Egipto? Literalmente salieron de Egipto, pero espiritualmente salieron de Egipto. No. ¿Quién seguía dentro de ellos? Egipto. Hoy a nosotros se nos da el mensaje, salir de Babilonia. Salimos de las iglesias donde guardan el domingo, literalmente. Pero ¿no acaso sigue Babilonia dentro de nosotros? Sigue dentro de nosotros. Y en los ministerios está Babilonia. Porque Babilonia sigue ahí. Sigue ahí Babilonia. Por eso en los ministerios cada quien enseña lo que quiere y como piensa. Y no hay unidad de pensamiento. Ya el tiempo se me fue, tal vez en otra ocasión continuaremos. Pero así es como estamos nosotros, hermanos. Así, miren, nosotros criticamos y juzgamos y señalamos este ecumenismo, esta perfecta Babilonia. Pero nosotros estamos igual que ellos. Igualito. Dice la Biblia en Romanos. Miren lo que dice en Romanos. Vamos a leer Romanos.
Romanos capítulo 2, versículo 16 y 17. A ver quién quiere leerlo. El día que juzgará el Señor, Los secretos de los hombres. en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de adventista del séptimo día. Sí. Y te apoyas en la ley y te glorías en la ley. Versículo 18. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Versículo 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, Versículo 20. enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Todo eso hacemos con nuestras fallas. Tú que eres adventista y que dices a otros, sal de Babilonia. ¿No salimos nosotros de Babilonia? Tú que dices a otros adventistas que no debemos de unirnos con falsas doctrinas, ¿te unes a falsas doctrinas? Tú que dices que eres maestro de ciegos, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Ven lo grave que es? Ahí entra la justificación. Y dice ahí que Dios va a juzgar a todos. Miren cómo trabaja el ecumenismo. La unidad basada en mezcla de error y mentira. Testimonios para ministros, página 475. Tendré en el terreno, dice Satanás, como agentes míos. Dice, y está hablando a los que guardan el sábado, se llama Las trampas de Satanás, el capítulo. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas, ¿qué cosa dice ahí? Con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. 90% verdad, 10% mentira. ¿Esa es la unidad del cielo? ¿Ese es el mensaje del cielo? También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia. Y por fin, ¿qué dice? Los retendremos en nuestras filas. ¿Qué quiere Satanás hacer en sus trampas? Quiere darle al hermano Aranda verdad con mentira. Quiere darle al hermano Francisco verdad con mentira. ¿Para qué? Para retenernos. Pero miren para qué quiere retenernos y por cuánto tiempo. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Les hago la pregunta, hermanos. Si nos quedamos con 90% de verdad y 10% de mentira, ¿qué se va a retirar de nosotros? Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Quedaremos endemoniados. Porque rechazamos
la verdad. Lean segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Ahí dice que Dios va a permitir que llegue un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que se pierdan porque no tuvieron amor a la verdad. Ocupamos el 100% de la verdad. O somos 100% verdad, Pero no poquita verdad. o no que, bueno, como dicen algunos, con que estemos de acuerdo en unos puntos nomás, con eso es suficiente. ¿Así dice la Biblia y los testimonios? No. ¿Cuánto de verdad? Toda. No pedacito. Dice Manuscritos Revelados, volumen 21. En muchas iglesias se sacrificará la verdad y se presentará el error en su lugar. Los que dejan de ocupar la posición elevada de centinelas, recibiendo la palabra de Dios y dando la advertencia al pueblo, no se dan cuenta de que están poniendo bajo la bandera negra del poder de las tinieblas con los enemigos de Dios y de la verdad. El pueblo recibe las palabras de sus labios y a su vez repite los mismos errores a los que se relacionan con ellos. De esta manera se recibe el vino de Babilonia y todas las naciones se emborrachan con el veneno espiritual. Vemos que los que no quieran recibir la verdad se están preparando para resistir su influencia. Por eso les decía, hermanos, lo que tenemos grabado aquí en nuestra mente, sabemos que es verdad. ¿Y no será que estamos repitiendo algo de mentira? Porque si estamos repitiendo mentira, ¿será que no estamos dando nosotros mismos vino de Babilonia? Dice, el libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías se están introduciendo ¿dónde? Entre nosotros en gran medida. Y los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecado a este respecto. Están codiciando las esposas de sus vecinos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Ahora pongan atención. Estamos en peligro de convertirnos ¿en qué? En una hermana de la Babilonia caída, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Les hago la pregunta, si aquí dejamos que desde el púlpito se enseñe el vino del error, ¿en qué nos estamos convirtiendo? En la hermana de Babilonia. ¿Qué es lo que hace Babilonia? No da falsas doctrinas. Pura inmundicia. Babilonia. Testimonio para mí. Quiero terminar con una cita que, por ejemplo, aquí los apóstoles estaban unidos. Déjenme ver. Hay una cita que me gusta mucho. Está aquí, miren esta. Con esta terminamos, hermanos. A ver quién quiere leerla para que todos meditemos en esa cita. Todos meditemos, hermanos. Unidad de fe y doctrina. Mi esposo, junto con los pastores José Bates, Esteban Pierce, Irán Edson y otros que eran inteligentes, nobles y veraces, estaban entre aquellos que, después que pasó el tiempo en 1844, escudriñaban en procura de la verdad como si fuera un tesoro escondido. Solíamos reunirnos con el alma abrumada, orando para que lográramos la unidad de fe y doctrina, porque sabíamos que Cristo no está dividido. ¿Cristo está dividido? ¿Por qué oraban ellos? Para estar unidos. ¿Por qué estudiaban? Para estar unidos.
¿Qué más sigue diciendo? Investigábamos cada punto separadamente. Abríamos las escrituras con reverente temor. A menudo ayunábamos a fin de poder estar mejor preparados para entender la verdad. Después, fervientes plegarias. Si algún punto no se entendía, era objeto de discusión y cada uno expresaba su opinión con libertad. Entonces solíamos arrodillarnos de nuevo en oración y ascendían fervientes súplicas al cielo, para que Dios nos ayudara a estar completamente de acuerdo, para que pudiéramos ser uno como Cristo y el Padre son uno. Derramábamos muchas lágrimas, pasábamos muchas horas de esta manera. A veces estábamos la noche entera dedicados a la solemne investigación de las Escrituras, a fin de poder entender la verdad, para que en nuestro tiempo, en tales ocasiones, el Espíritu de Dios solía venir sobre mí, y las porciones difíciles eran aclaradas por el medio señalado por Dios, y entonces había perfecta armonía. Éramos todos de una misma mente y de un mismo espíritu. ¿Se puede lograr, hermanos? Sí. Se puede. Ahí está todo lo que hacían. Ahí está el ejemplo. Si queremos ser una iglesita unida, todos tenemos que caminar como caminan los ángeles. Nuestra unidad tiene que estar vinculada con el cielo. El mensaje, hermanos, es salir de Babilonia. Si usted mira un ministerio, es la Iglesia Remanente, página 29, párrafo 1. La Iglesia Remanente, página 29, párrafo 1. ¿Cómo saber identificar dónde está Babilonia, hermanos? Donde no hay acuerdo entre ellos. Entonces, si yo veo que donde no hay acuerdo, eso me está diciendo que ahí está Babilonia espiritual, y yo veo que en un ministerio se predica pura confusión, donde ni ellos mismos están de acuerdo, ¿cómo es ese ministerio? Falso. Falso. ¿Qué tengo que hacer entonces? Salir de Babilonia. Si yo voy a un puesto de avanzada y se reúne otro puesto de avanzada y este puesto de avanzada quiere una cosa y este otro puesto de avanzada quiere otra cosa, ¿cuál es el mensaje? Confusión. Salí de Babilonia. Ahora, si yo voy a una iglesia como esta y este sábado me traen a un predicador que predica una cosa y el otro sábado me traen otro predicador que va a derribar lo que este predicó, ¿tengo que estar ahí? ¿O qué dice el ángel? Salir de Babilonia. ¿Ven que la cosa no es fácil? ¿Ven que todavía seguimos en Babilonia? Pero el mensaje es: salid de ahí, pueblo mío. Porque si no, vas a recibir las plagas postreras. Las plagas postreras. Y también la salida al campo, pastor. Creo yo que uno debe que orarle a Dios Eso nos va a ayudar. que nos una, que todos seamos del mismo pensar, que seamos del mismo sentir, mismo corazón. Porque puede ser, como dice usted, que nos salgamos y allá haya diferencias. Usted acaba de tocar un punto importante, la salida al campo, hermano Oscar. Si yo me voy a ir con unos hermanos allá a un puesto de avanzada, o voy a ir a comprar un terreno, o tenemos proyectos para salir juntos, pero si no estamos de acuerdo desde que salimos, ¿cómo vamos a terminar allá? En desacuerdo. Me van a entregar. ¿Qué dice ahí? Salid de Babilonia, pueblo mío. Porque vamos a llegar a ese puesto de avanzada o a esa tierra fuera de la ciudad. Y ellos creen diferente de nosotros. ¿A dónde llegamos? A Babilonia. Y nos llevamos a Babilonia fuera del campo. Babilonia está en el campo. Babilonia está en los puestos de avanzada. Babilonia está en la obra médico-misionera.
Babilonia está. Babilonia es espiritual. Está en todas partes. Y de ahí el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Imagínense, hermanos, eso es algo bien importante porque es de vida o muerte. Tenemos que estar unidos en propósito, en carácter, en fe, en mente, en doctrina, en espíritu, en la alimentación, en verdad. Tenemos que estar unidos. Solamente a través del Espíritu Santo es que se puede llegar a esa unidad. Solamente. Y como dijo el hermano Oscar, solamente cuando tengamos un corazón dispuesto a aceptar que hemos errado y que nos hemos equivocado y pedir la dirección de Dios para que nos corrija, es cuando Él va a terminar la obra que comenzó. Si no, como dice aquí, como leímos en Testimonios para Ministros, vamos a mantenerlos engañados por un poquito tiempo, mientras se retira de ellos la misericordia de Dios, porque Dios mismo nos los va a entregar a nosotros porque rechazaron la verdad. ¿Ven qué terrible es? Y es triste, pues. Es triste, hermanos. Es triste porque hay mucha, inclusive familia, amigos que tristemente pues no quieren. Y no sé cuánto Tiempo de misericordia más tengan, o si ya se les acabó, si ya están en manos de Satanás, Sí, por eso le digo, es triste porque si ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Sí. Pastor, dice en Romanos 16 al 32, los pecados del hombre, dice que los que persisten pecando y cometiendo errores y cometen toda esa lista de pecados que se Menciona ahí. en Romanos, Dios se los va a entregar a Satanás. Ahí están, son tuyos. Sí. Y son personas creyentes, porque hablan de Dios, predican de Dios, enseñan de Dios. No estamos hablando de los paganos, no estamos hablando de los incrédulos, hermanos. Estamos hablando de gente como nosotros que predica, que enseña, que habla de Dios, que citan los testimonios, pero que los tuercen Y no los viven. y no los viven. ¿Saben qué? Este mensaje separa y divide. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, le dijo, sal de Babilonia. Sí. Ur era de Babilonia. Sal de Babilonia. su parentela era Babilonia. Su parentela nació en Babilonia. Caldera, Babilonia. Sí, y sus parientes pues. ¿De dónde lo separó Dios cuando le dijo, sal de Babilonia? De su tierra, Familia. de su parentela y de la casa de su padre. Porque tienen ídolos. Porque tenían ídolos y en Babilonia hay ídolos. Este mensaje, hermano, nos va a separar aún de nuestra parentela. Yo no sé, tal vez ustedes no saben, a mí este mensaje me separó de mi familia. Y este mensaje me separó de mi propia sangre. Este mensaje me separó de mi propia simiente. ¿Sí saben qué simiente? Sí, descendencia. De mi descendencia, de mi hijo. ¿Oh, sí? Sí, este mensaje. ¿Saben por qué? Porque uno los manda ciegamente confiando en los hombres. Y los manda uno confiadamente a pesar de que digan, estamos fuera de la ciudad, estamos en un puesto de avanzada, estamos en el campo. Y cuando llegó allá al campo, yo lo saqué de aquí porque estaba metido con los cholos y cargaba armas. Y cuando llego allá, cuando él llega allá, allá me le ponen una escopeta y un carrillete de cartuchos en la cintura. Y me lo ponen a vigilar un puesto de avanzada con un fusil y balas en la cintura. Como los davidianos. Como los davidianos. No solamente eso. Van pasando los años y posteriormente te enteras que tu simiente pertenece a un grupo de autodefensa. Pero el sábado tú lo miras con la Biblia
mi simiente. Y el sábado tú lo miras con el espíritu de profecía, mi simiente. Y el sábado tú le miras hablando de los 10 mandamientos, a mi simiente. Y tú los miras hablando del amor de Dios, a mi simiente. Este mensaje separa, hermanos. Me dijeron, o te unes o nos separamos. O podemos trabajar así, tú creyendo lo que quieres y yo creyendo lo que quiero. Le dije, no, Señor. La verdad no se vende ni se compra. Yo prefiero quedarme con mi Señor. Yo no voy a apoyar esa apostasía, ni ese ecumenismo, ni esa Babilonia. Yo no. Señor, como dijo Adán, te entrego mi simiente en tus manos. Haz con ella como mejor te plazca. Cuando se fue Caín, te lo entrego en tus manos. Tú sabrás qué haces con él. Pero la verdad no se vende ni se compra, ni se canjea. La verdad es verdad donde quiera, hermanos. Por eso les digo, este mensaje separa, este mensaje divide. Y este mensaje es el único que nos va a mantener, porque solamente el mensaje del tercer ángel te va a llevar a que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, que no dejes ningún espacio a amar a alguien más por encima de Dios. No te va a quedar ningún espacio para que tú pongas o a tu esposa, o a tu esposo, o a tu hijo, o a tu hija, o a cualquiera por encima de Dios, porque todo tu corazón va a estar lleno del amor de Dios. Toda tu mente va a estar ocupada en las cosas de Dios y toda tu fuerza va a estar empleada para las cosas de Dios. Entonces serás uno con Cristo y con el Padre. Por eso, hermanos, esa es la unidad que quiere Dios para con nosotros. Recuerden, por esta verdad murieron los profetas y los santos apóstoles y los reformadores. ¿Es duro? Es duro, pero no imposible. Porque con Dios, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me duele ver a mi simiente, me duele hablar de mi simiente. El mismo Moisés, el mismo Samuel, el mismo Elí, el mismo Aarón, hablaron de su simiente porque se apartaron de Dios. Pero prefirieron mantenerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Dice la hermana White que vamos a tener que dar aún nuestras vidas por la verdad. Y cuando eso hagamos, es porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, cuán clara es tu palabra. Tú tienes una unidad divina y celestial, que es la misma unidad que va a tener tu pueblo remanente. Esa unidad se va a llevar a cabo a través del Espíritu Santo. Así como fue Él el que llevó a la unidad a tus discípulos en el aposento alto. Cuando salieron de ese lugar, tu palabra dice que eran de una sola mente, de una misma fe, de una misma doctrina.
Los 144,000, dice tu palabra, no fue hallado mentira en sus labios. Y la mensajera del Señor los miró formados en un cuadrado perfecto. Estaban todos unidos, como un ejército con bandera que va a la guerra. Tu palabra dice que estos 144,000 se van a enfrentar a la bestia, a su imagen, a su marca, a su número y a su nombre. Pero que van a salir victoriosos porque Juan los miró en el mar de vidrio. Han predicado el mensaje del tercer ángel y el mensaje del tercer ángel ha hecho mella en sus vidas. Ese mensaje los ha transformado porque el amor de Cristo se ha formado dentro de ellos. Ahora, el ángel puede mirar reflejado en sus carácter la imagen del divino Salvador. Entonces el ángel que tiene el sello del Dios viviente coloca sobre sus frentes el sello de la vida eterna y regresa al santuario celestial donde comunica al sumo sacerdote: Señor, he terminado la obra que me diste, han quedado sellados y enumerados todos tus redimidos. Entonces el sumo sacerdote deja caer el incensario de oro, se quita sus vestiduras sumo sacerdotales y se coloca sus vestiduras reales. Está preparado para venir por su iglesia, una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia que Cristo va a presentar a su Padre gloriosa, digna de una esposa. Por eso, Señor, ayúdanos a ser parte de esa iglesia. Sácanos de Babilonia, sácanos de Egipto, sácanos de la confusión y llévanos a la nueva Jerusalén. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice amén. Amén. Amén.